Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya estamos aquí grabando un nuevo episodio de mi experiencia como escritor. 18 de agosto, 18:14, con el gran Claudio M. López. ¿Cómo estás, Claudio? Muy bien, Leonardo, un placer saludarte desde aquí, desde Sicilia, Italia. Te agradezco por semejante epíteto de grande, ¿no? Pero bueno, muchas gracias. Eres muy generoso. Nada, hombre, yo estoy aquí en Cádiz. No sé dentro de lo que es las latitudes, si tenemos más al sur o no, Nuestros horarios son los mismos, en teoría son pero son... exactamente los mismos. Horario Roma, horario Madrid. Exactamente. Muy bien, pues te Muy voy a bien, presentar formalmente, ¿vale? Ese gran currículum que tienes y te gracias. agradezco el honor de tenerte por aquí, ¿vale? No, Y no, el honor es mío, ¿eh? ahora veremos por qué. Hoy tenemos el honor de conversar con Claudio M. López, escritor, poeta, editor literario y profesor italo-argentino. Reside actualmente en Sicilia, aunque ha vivido en varias ciudades italianas donde ha desarrollado su obra. Es licenciado en Ciencias Empresariales, máster en Ciencias de la Educación y doctorando en Administración. Su trabajo cruza la palabra poética con la reflexión ontológica y la enseñanza del lenguaje como acto creador. Cultiva una escritura condensada, lírica y filosófica, atenta al ritmo interno y a las formas mínimas con potencia simbólica. Dirige espacios formativos independientes y coordina talleres especializados de poesía, escritura creativa y lengua italiana. Ha sido cofundador y vicepresidente de ALECLI, Academia de Literatura y Creación Literaria. Y en 2024 trabajó como curador, editor y prologuista de Il Rumore della Rosa, Aletti Editore Italia y de Entre Blancos y Negros, editorial Palabras de Agua, España, que estuvimos aquí, tuvimos el honor de tener a Ángela Tirado, que fue la autora de este libro, Entre Blancos y Negros. Y actualmente, nuestro invitado de hoy, Claudio M. López, prepara la edición de 2 libros para otros autores en España y su propio poemario en español, previsto para octubre de 2025. Además, comparte su obra en Instagram en formato bilingüe y mantiene un canal de Spotify donde experimenta con la declamación de su poesía. ¿Es todo correcto? Absolutamente sí, absolutamente sí. Bueno, he tenido el privilegio realmente de, bueno, has hablado con la gran Ángela, así Exacto. que realmente ha sido un honor ser el curador de su obra, realmente eso ha sido una experiencia muy bonita. Sí, este año estoy, digamos, en elaboración de otro poemario, digamos, que va a implicar a una autora italiana y a otra autora española. Así que me voy dividiendo entre Italia y España. No sé quién ganará en algún momento. Pues en las redes podéis encontrarlo como @Claudio M. López en Instagram. Y ahí lo veis que él tiene, pues bueno, aparte yo creo que debe de tener, y eso me lo tendrá que confirmar él, un amor por la fotografía o por el retrato porque tiene buenas fotografías aquí, ¿no, Claudio? Bueno, sí, has acertado realmente, Leonardo. Tu ojo realmente se nota que es avesado, clínico. Sí, sí, bueno, sí, me gusta la fotografía. De hecho, he sido fotógrafo en algún momento de mi vida. Así que sí, amo la fotografía, amo las expresiones del arte, ¿eh? Y la fotografía es una de ellas. Realmente la utilización de la luz y de la imagen como elemento creativo y como de modo de poder expresar también emociones es algo que me encanta e intento al menos explorarlo, utilizarlo acompañando siempre mis escritos. Así que la fotografía, sí, sí, has acertado. La cinematografía, la fotografía son una de mis debilidades, además. Es que cuando alguien tiene buen gusto, eso se transmite. Y la manera tuya de vestir, Gracias, es que se ve que tienes estilo y se ve que tienes gusto, porque esto, gracias. pues bueno, estas imágenes pues no las hace cualquiera
es difícil. No es fácil hacer este tipo de cosas, aunque parecen fáciles, no lo son. Entonces se nota. No lo son. Y Yo apuesto siempre, sí, Leonardo, disculpa que te he interrumpido. no, para nada, para nada. Habla Ah, tú, por favor. no, yo, digamos, a mí me gusta una experiencia multimedial. De hecho, voy a explorar eso, voy a explorar esta experiencia multimedial en el sentido de que cuando escribo me gusta que el lector se sumerja en la historia, ¿eh? Sobre todo cuando hablamos de la poesía, ¿sí? Porque la narrativa nos implica otra experiencia, ¿no? En la narrativa uno se puede explayar, se puede, eh, digamos, expresar una idea de manera mucho más extensa, de manera mucho más, justamente, ¿no? Donde yo puedo narrar a través de las palabras y de los hechos y de lo que yo describo y de lo descriptivo, una determinada situación, determinadas emociones, determinadas escenas que se completan en la mente del lector. En cambio, en poesía hay que ser muy justo, ¿no? Hay que ser muy ecuánime en esto. La poesía no nos, en general, ¿no? Y más si hablamos de poesía métrica, no nos, no implica que nos podamos extender demasiado en el concepto. Entonces, en 10, 12, 15 versos debemos contar una historia. Y esa historia debe completarse también en la mente del lector y debe adquirir vida allí. Entonces, es muy importante, sobre todo en esta época, donde, donde lo multimedial interactúa, donde hace que diariamente estemos allí mezclados en ese mundo, eh, que se complete esa experiencia del lector, ¿no? Donde la música, donde la imagen, como recién hablábamos, ¿no? Como la fotografía, la música, la poesía, forme un universo, un momento, un instante, ¿sí? En el cual el lector esté viviendo algo. Así que sí, yo apuesto a eso, apuesto a utilizar estas herramientas que de hecho son herramientas de expresividad, son herramientas donde nos expresamos a través de imagen, de sonido, de declamación incluso, y se completa con lo que queremos decir, con lo que hemos querido decir, o con lo que al menos hemos intentado decir, ¿eh? Así es. Y yo te quería preguntar, porque también he visto en alguna de tus fotografías que aparece con una guitarra. ¿Interpretas con una guitarra española, si no me equivoco? ¿Interpretas tus versos o es algún tipo de afición diferente? Bueno, sí, veo que tienes un ojo muy clínico, Leonardo, debo decir. Pero sí, 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 bueno, a ver, sueno la guitarra, como se dice en italiano, suono la chitarra, ¿eh? Sueno la guitarra. Yo no sé, no me considero bajo ningún sentido un músico, porque hay gente que de verdad ha cultivado esto de modo, estudiando, ¿no? De modo académico incluso. Yo no, yo soy un simple rasgador de guitarra que intenta quizás sacarle algún sonido, pero aún así la guitarra ha sido muy benévola conmigo en mi vida, me ha acompañado muchos años y me ha dejado quitarle me ha regalado algún que otro sonido, y entre esos regalos he podido componer entre 40 y 50 obras, en la cual ya comenzaba a combinar esto que decíamos, ¿no? Esta música, la musicalidad y la poesía. Así que he escrito, sí, alrededor de entre 40 y 50 obras musicales, generalmente del género folclórico. A mí me gusta mucho el género folclórico argentino, porque como antes decía, soy ítalo-argentino, o sea, nací en Argentina de familia italiana. Y las dos culturas se han mezclado en mí, ¿no? Y diría que dos y tres por, por ser justo, ¿no? Porque mi apellido justamente es español, López, ¿eh? Aquella familia mía que venía también desde Albuñol, ¿eh? Desde Andalucía. Entonces, lo italiano, lo argentino y lo español de alguna manera se han mezclado en mí.
Y Perfecto. me encanta escribir en coplas octosilábicas, como la copla española. De hecho, el folclore argentino está instituido así, está basado así, de hecho, en coplas octosílabos. Digamos, el criollo argentino, el gaucho argentino, hereda la guitarra española y hereda la copla del español, y luego la convierte a su tierra, a su entorno, a su sentir. Y eso a mí me encanta. Así que bueno, sí, he compuesto entre 40 y 50 obras musicales acompañándome de una generosa guitarra que me ha regalado algunos acordes. Pues muy bien, me interesa eso. Y bueno, y 40-50 no es ninguna. A ver, suenas la guitarra, como tú dices, pero la suenas bien, porque yo aporrearía He, las cuerdas. he tenido la suerte también que han grabado alguna de mis composiciones y han grabado cantantes con muy buenas voces, músicos con muy buenas interpretaciones, por supuesto, mucho mejores que la que podría ser la mía. Así que me siento honrado de eso. De hecho, hace no muchos años me hicieron llegar desde Argentina una grabación que hicieron unos jóvenes de una canción mía que ha quedado allí girando en algún lugar y la han escuchado o la han oído desde, yo no los conozco, pero me lo han hecho llegar, desde niños a lo mejor habrán escuchado algo porque hoy son, no sé, veinteañeros, así que, y estamos hablando de una composición de hace 20 años atrás, así que estimo que habrán sido niños quizás cuando han oído esto y bueno, la verdad que es increíble. Yo me siento muy afortunado realmente y la vida es muy generosa, ¿no? En devolverme esto, ¿no? Estas emociones, ¿no? Que finalmente, no por una cuestión de ego, Leonardo, sino por una cuestión de aquello que yo considero que las letras, una vez que vuelan, justamente, ¿no? Deben volar, deben hacer su camino, deben ir hacia su verano, ¿no? Si se quiere. Y si la gente le da su favor, y el viento le da su favor y sus alas se fortalecen, entonces llegarán a lugares donde nosotros quizás ni imaginamos. Y eso es lo que me emociona, que sea de la gente, ¿no? Que alguien se lo apropie, que alguien en algún momento lo escuche y se lo apropie. Ese es el objetivo, según mi opinión. Perfecto. Yo te quería preguntar, porque claro, estamos hablando para mí, de dos de las lenguas más hermosas de lo que es el planeta, digámoslo así. Es decir, estamos Sí, hablando sí. del castellano, del español y del italiano. Es decir, y luego lo mezclas con el folclore argentino, como tú bien dices, con ese acento que tienes tan bonito, y encima con raíces andaluzas, granadinas. Y yo me pregunto, ¿de qué modo se refleja eso en tu poesía? Qué buena pregunta, Leonardo. La verdad que voy a decirle a la gente que está viendo y escuchando que Leonardo no me ha anticipado de manera absoluta nada de su entrevista, ¿eh? Así que lo que estamos hablando es producto de la espontaneidad absolutamente, ¿eh? Y se lo agradezco porque la verdad que me encanta que sea así. A ver, ¿cómo se mezcla esto en mi poesía? Bueno, si tuviera que analizarlo objetivamente como un crítico literario, ¿no? Que no fuese, que no estuviese hablando de mí, ¿no? Porque a mí me da cierto pudor hablar de mí. Pero bueno, supongamos digamos, que hablamos de cómo esto se va entramando en mi poesía y me hace reflexionar a la vez, me lo hace reflexionar realmente. Podría decir que es difícil reconocer mi poesía bajo un solo estilo porque en ciertos escritos, bueno, me dejo llevar me dejo llevar eh, por esa sangre española, ¿no? Realmente. Yo, de hecho, mira, hasta el momento, hasta hoy, no he tenido el placer ni el honor de haber podido ir a España y mucho menos a Andalucía. Es una cuenta que deberé saldar rápidamente porque
como antes decía, ¿no? Mi apellido proviene de allí, de Albuñol. Me han dicho que es un pueblo muy bonito de Ujú. pescadores, que es uno de los más bonitos. Y si no lo fuera, para mí sería uno de los más Ujú. bonitos, ¿no? Igualmente. Y este apellido López, López, ¿no? Que proviene del latín, ¿no? Que proviene como hijo de Lope. Y Ujú. Lope, que proviene del latín lupus, lupo, en italiano, lobo. Y imagínate lo ligado que está esto a Roma, ¿no? La lupa, la loba, Rómulo y Remo. O sea, el lobo está tan presente en mí, o en mi vida al menos. Y así como se van mezclando, se conectan las cosas, no sé si mezclando, pero se conectan, y se conectan las lenguas latinas, ¿no? Con raíces latinas, como el castellano, como el italiano, una lengua absolutamente musical, ambas. Y eso hace que mi poesía lo viva ahí. O sea, que eso se respire, ¿no? En lo que escribo. Porque de hecho, verán que cuando escribo algo, suena a veces a esa cosa, a esa cadencia, quizás hasta granaína, ¿no? Sin haber ido, pero también en otras va a sonar donde hablo continuamente de mis mares en Sicilia, donde hablo del Etna, donde hablo de la mitología griega, donde hablo de los montes, donde hablo de lo que veo, ¿no? De los naranjales aquí, de las naranjas, de los limones. Entonces, yo creo que el poeta se ve altamente influenciado a través de su entorno, a través de su historia. No, sería muy difícil poder hablar de algo que no vivimos, ¿no? De algo que no vimos, de algo que no sentimos. Podríamos fingirlo, sí, con el buen oficio del escritor, fingirlo, sí, pero yo soy un convencido que el lector es muy inteligente, y no solo que muy inteligente, sino que se entiende cuando algo está por ahí fingido o cuando está simulado, ¿no? Cuando no hay ese duende, dice el flamenco, ¿no? Sí que eres español, ¿eh? Sí que eres español y de tierra andaluza y de Ah, Granada, que es tierra de grandes poetas, entre ellos pero el fenómeno Federico García Lorca, ¿no? que de Pero, hecho, Leonardo, en agosto cumplimos un nuevo aniversario de su asesinato, ¿eh? Hay que decirlo como se debe, de su exactamente, asesinato. exactamente, exacto. Así que claro, el gran Federico García Lorca, Ujú. Y yo te claramente. quería comentar, porque claro, antes de pasar a tu faceta y a tu profesión de editor, quería por favor que nos recitaras algún poema tuyo. Ah, bueno, 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 bueno. Veamos, veamos. Me ha tomado por sorpresa, porque no tenía nada, o sea, aquí preparado, ¿eh? Pero bueno, mira, si quiero si te apetece, te puedo recitar uno que de hecho lo pueden escuchar en mi voz, no, luego en Spotify, ¿eh? Aquellos Perfecto. que deseen pueden escucharlo también declamado en Spotify. Algo que hoy día por ahí la poesía no. Encontrar poesía declamada está difícil, ¿eh? Y luego, bueno, hablando de Ángela, Ángela es una tremenda declamadora. He tenido el privilegio que ha leído muchos de mis escritos con su maravillosa voz, ¿eh? Y bueno, y otros, ¿eh? Me han grabado en italiano, me han grabado en México, en Estados Unidos, bueno, otras escritoras de España también. Así que la verdad que me siento honradísimo con eso. Yo siempre he tenido, te confieso, Leonardo, y les confieso a los que escuchan, que siempre he tenido una suerte de prejuicio con esto del escritor que lee lo que escribe, ¿no?
he tenido siempre un prejuicio en este sentido. Es decir, realmente debo decir que nunca me han satisfecho del todo aquellos autores, incluso famosos, no voy a nombrar a nadie, pero incluso famosos que han declamado lo que han escrito, que luego cuando uno lo escucha en la voz del autor, ¿no? Como que de alguna manera, no sé si te ha sucedido a ti, que uno encuentra que no es lo que uno escuchaba en su mente, ¿no? Al leerlo. Uno siente como una suerte de expectativa versus realidad que no termina de cuadrar, ¿no? Como que no me termina de gustar, vamos a decir así. Y eso me sucedía con Grandes. Y digo, bueno, yo voy a caer en lo mismo. O sea, ¿quién soy yo, no? Para autoleerme. Pero bueno, con el tiempo he cambiado de opinión debido a que entiendo que a veces hay gente que, bueno, que puede escucharlo, que puede a lo mejor agradarle. Y también en función de aquello que hablábamos, de lo multimedial, ¿no? ¿Por qué no acompañarlo con mi voz? Y si, bueno, si no es del aprecio del lector o del escucha, bueno, o sea, al menos he hecho el intento. Así que bueno, nada. Si quieres te puedo leer, si te apetece, te puedo leer algo que tengo aquí a mano, que se llama A la muchacha le gusta lucir vestidos largos. Sobre todo en esta época, ¿no? En esta época donde por ahí las modas y demás, yo creo que hay muchachas, hay mujeres, que aún les gusta lucir vestidos largos, ¿no? Se sienten, no sé, en otra dimensión cuando lo Y lo hacen. que dice un vestido largo, bonito. Y lo que dice un vestido largo, ¿no? Así que, bueno, dice así. Esto es en octosílabos, ¿eh? Ahí lo que hablábamos. Mira, a la muchacha le gusta lucir sus vestidos largos, de luna nueva el escote con dos luceros bordados. Lleva mirada dormida, lleva nombre de milagro, lleva lagos y volcanes en su acento americano. A la muchacha le gusta lucir vestidos largos en caminitos de ciuna que van de su casa al campo, o perfumando glicinas en senderos castellanos. La ve pasar el Guadiana y el Guaní la está añorando. Hay agüita tibia que espera, hay lago, montes y llano, hay Catrina en crin revuelta, ven a buscar galopando a la muchacha que adora lucir sus vestidos largos. Qué bonito. A ver, es que yo te lo voy a decir de verdad, ¿eh? Yo ahí me voy a oponer un poco a lo que tú dices. Yo es que de la voz del poeta, lo que escucho de la persona que lo ha escrito, le veo una pasión y una diferencia que yo me encanta, tío. Bueno, está bien y te agradezco por tu generosidad. Nada, a veces, bueno, yo no quisiera declamar realmente, porque de hecho hay tantísimas voces excelentes y buenísimas, y digo, bueno, ¿qué hago yo ahí declamando? Dedícate a escribir, que es más o menos lo que intentas y ya. Pero bueno, no sé, a lo mejor a alguien le pueda agradar. Ahora voy contigo como editor, ¿no? ¿Qué buscas Sí. tú potenciar en los textos de otros autores a los que acompañan en sus escritos? Bueno, una labor fundamental del editor, en mi entender, es que nadie tiene que notar que estuvo ahí. Debe ser como un ladrón en la noche. Debe entrar, hurtar y que nadie se entere hasta que alguien revise el stock de cosas que había en esta habitación. Entonces, la labor del editor justamente, ¿no? Es que nadie note que uno estuvo ahí, que potenciar la voz del autor. Algunos autores me dicen, bueno, pero te entrego el manuscrito, pero te ruego que al menos quede algo de mí, ¿no? Y entonces ahí le digo, no, es que justamente tiene que quedar todo de ti. Yo no tengo que existir allí, ¿eh?
Pero sí me ocupo de que sea una buena edición, que sea una buena, que se potencie, que se limpie de asperezas, que se limpie de... Que muchas veces los escritores, por nuestro vicio, ¿no? Por nuestro vicio de querer utilizar la palabra, ¿no? Entonces caemos en estos en clichés, en lugares comunes, en demasiado adjetivo, no aplicamos economía del lenguaje. Quizás también tenemos nuestro sesgo, ¿no? A la hora de elegir qué conviene, qué orden le doy, qué coherencia interna le doy a ese recorrido que va a llevar al lector a través de lo que escribí, qué es lo que quiero decir, cómo lo debo ordenar, cuáles son estas ideas que en mi mente aparecen muy claras, pero que después a la hora de concretarlas es difícil, ¿no? No encuentro el modo de hacerlo. Bueno, eso es un poco la labor del editor, ¿eh? Y finalmente entregar un libro que no solo que sea del agrado de aquel que lo escribió, sino que se sienta realmente identificado ahí, que se huela su creación y que sobre todo vea las mejoras que hubo en cuanto a fluidez, en cuanto a limpieza, en cuanto a orden, en cuanto... Eso hace que sea una lectura, que sea una experiencia de lectura mucho mejor, ¿no? Altamente. O sea, eso difiere de una obra de calidad literaria de una obra que lamentablemente a lo mejor no la tiene, ¿no? Porque a lo mejor no porque no sirva la obra, sino porque no ha pasado a través del tamiz de un editor, de una buena revisión, ¿sí? De una cura. De hecho, observa la expresión que utilizamos, curador, ¿no? Aquel que cura, o sea, casi una expresión, un término que tiene que ver con sanar, ¿no? Con sanarlo a esto. Así que bueno, es una labor que me gusta. Intento no tomar demasiado de esto porque realmente lleva mucho esfuerzo. Pero bueno, hay escritores que realmente, a mi entender, merecen esta pequeña ayuda que les otorgo y que luego se ve recompensada. Yo, de hecho, he tenido, como antes decíamos, he tenido el honor y el privilegio de poder ayudar a Ángela para su edición y a mí me complace muchísimo el ver cómo su libro está siendo un éxito y cómo la entrevistan con ellos y siempre la felicitan y demás, porque realmente ha hecho una obra maravillosa y he podido aportar algo a eso. Y un prólogo muy nutritivo el que hiciste tú. ¿Cómo se forjó Muchas ese prólogo? gracias. Cuéntame un Bueno, poquito cómo se forjó. obviamente cuando yo acuerdo con un autor hacer la edición de su escrito, de su manuscrito en principio, yo no es que solo el autor o la autora solo me envía el manuscrito y ya y yo me ocupo, sino que mantengo algunas reuniones con el escritor donde el escritor me va a contar, ¿no? Cómo forjó la idea, por qué quiere, qué aspira a decirle al mundo y demás. Entonces eso me permite a mí sumergirme en el mundo, no mío ahora, sino ajeno del otro, ¿no? Me da la oportunidad de poder entrar a su mundo creativo, a lo que la motivó, a aquello que encendió la mecha. Entonces, a partir de eso, me permite a mí poder escribir realmente lo que yo entiendo que debo escribir. Perfecto. Y tú has colaborado también como acompañante con nombres, con autores de gran prestigio como Hafez Haidar. Ahí Sí, claro. aprendiste tú también de él. ¿Qué te dejó esa experiencia? No, lo hicimos en manera independiente, pero obviamente es un honor haber compartido prólogo con el candidato al Nobel, Hafez Haidar,
Esto fue específicamente en el Il rumore della rosa, que es un libro italiano que se editó aquí por la editorial Aletti, que aún sigue girando, aún sigue de gira, aún sigue haciendo sus incursiones literarias y está funcionando muy, muy bien. De hecho, esta escritora va a editar un nuevo libro este año, se pretende, del cual voy a ser nuevamente curador. Así que, bueno, la verdad que es una experiencia muy, muy bonita poder digamos, estar allí, ¿no? Entre estos autores, escritores y demás. La verdad que uno se nutre mucho. Perfecto, maravilloso. ¿Y tu poesía, a la hora tú de inspirarte y demás, te inspiras en lo cotidiano, en lo que te rodea día a día? ¿Buscas simbolismos o es más bien lo trascendental? Todo aquello que pueda ser que a ti pueda llenarte y que haya surgido algo en tu vida que te haya a ti impactado. Bueno, es una pregunta difícil de responder, mi querido Leonardo, porque realmente hablo de mí en mi caso, ¿eh? Después cada uno tendrá su manera de inspiración, ¿no? La inspiración en realidad, bueno, viene desde la antigua Grecia, ¿no? Cuando viene de inspiratio, ¿eh? Inspiratio, se creía que algo soplaba al oído del poeta, susurraba o soplaba, y esa inspiratio, eso que yo inspiraba, era lo que la musa me dictaba, ¿no? Era lo que nos dictaban las musas. Yo no sé realmente si hay una inspiración, si solo hay una inspiración sí hay, pero si solo hay una inspiración, yo creo que es la combinación de trabajo y de inspiración, de pasión, de esta figura del poeta como quizás como medium, ¿no? Entre lo que ya está ahí y lo que queremos decir, ¿eh? Siempre limitados con el lenguaje, siempre limitados con el lenguaje, porque la poesía está ahí, Leonardo, la poesía nos rodea, está ahí, está aquí rodeándonos, susurrándonos. Quizás algún poeta lo que puede llegar a tener es algún sentido auditivo, algún sentido auditivo que pueda decodificar aquello que continuamente nos susurra la naturaleza, el día, lo cotidiano, lo pequeño, lo ínfimo. Y intentar, pero fatigosamente, Leonardo, fatigosamente, de poder expresarlo, ¿sí? en un verso, al menos en un verso, en un fonema, en una construcción gramatical. Entonces, esta figura del poeta como interpretador de ciertas cuestiones, a veces intangibles, mayormente intangibles, es la que es realmente exhaustiva, realmente exhaustiva, y no siempre se logra. Te diría que muy difícilmente se logra. Podemos aproximarnos un poco, sí, podemos aproximarnos, pero no siempre lo logramos, no siempre lo logro al menos, hablo de mí, no siempre se logra, pero si eventualmente logro emocionar a alguien con un verso, si logro hacerle sentir algo, si logro hacerle recordar algo, si logro evocar su memoria en algo, entonces me doy por satisfecho, absolutamente. Tu poesía nace de la inspiración, lo hemos visto con el verso, con los versos que acabas de recitarnos con respecto al vestido largo, etcétera. Nace del alma, nace del corazón, pero ¿qué lugar ocupan las vivencias en la vida de un poeta? Quiero decir, Claudio M. López tiene un hermano gemelo y él también es poeta, pero él está en Argentina mientras tú estás en Sicilia. Tenéis dos vidas diferentes, paralelas. Si escribierais los dos, ¿qué lugar ocuparía esas vivencias en vuestra poesía?
Mira, Leonardo, insisto, yo considero que, de hecho, antes hablamos del gran, enorme Federico García Lorca, ¿no? Y de hecho, tú observemos, la manera en que él se manifiesta cuando escribe, bueno, aquellos romanceros gitanos, ¿no? Y cómo cuando él viaja a New York se transforma en poeta en New York, ¿no? Y escribe con la misma calidad, con la misma pasión, ahora en un entorno diferente. Entonces, eso, en mi opinión, es claramente un ejemplo de cómo el entorno influye en el poeta, ¿no? Porque es otro Federico, es otro Federico, donde ya no habla de guitarras, montes, olivas, lunas, caballos, habla de otra cosa, habla de la urbe, de la gran urbe y de lo que eso implica, de cómo eso impacta en el ser humano, ¿sí? Y en él. Entonces, yo considero que la realidad impacta en el poeta, debiera impactar, ¿no? Debiera impactar. Y eso se va a producir sí o sí, nos guste o no, en su entorno, ¿eh? Y en todo caso, si yo hoy quisiera escribir sobre Argentina, sobre la patria donde nací, que la amo, obviamente, lo haría desde la evocación. Lo debería hacer desde la evocación, desde el recuerdo, desde la memoria, que es lo único que hace que seamos quienes somos. La memoria, simplemente. Si mañana se nos borrase nuestros recuerdos, ya no seríamos ni Leonardo ni Claudio, ¿eh? Seríamos algo, alguien, pero no nosotros. Entonces, la única manera que ese otro yo pudiera escribir hoy sobre Argentina, sobre su enorme riqueza, sería desde la evocación. Pues yo te digo una cosa, ¿eh? Yo te quiero felicitar por la pregunta esta, la respuesta que me has dado, porque es una pregunta que ha venido de tu anterior respuesta, una pregunta que yo no tenía para nada. Yo siempre digo lo mismo. Yo tengo mis entrevistas escritas que las uso como una especie de escaleta y luego me gusta tener una conversación lo más humana posible con los autores, editores, escritores que están aquí. Han pasado también psicólogas, etcétera, ¿no? Pero claro, a raíz de vuestras respuestas, a mí me gusta preguntaros. Y a mí esta pregunta, pues bueno, me ha surgido y he querido hacértela. Y tú, cuando me has hablado de Federico García Lorca, de ese romancero gitano, me has hablado de esa naturaleza de la que hablaba, de la aceituna, del verde que te quiero verde y de todo esto. Y me hablas de su etapa en Nueva York y yo me tengo que destapar el sombrero ante ti. Porque es que lo has explicado de una manera maravillosa. Muchas gracias y agradezco eso. Bueno, es indudable, no podemos no reconocer la pluma del enorme Federico. Yo, de hecho, yo no suelo escribirle a nadie, ¿eh? No suelo escribirle a personajes, digamos. No suelo escribirle a otros. Pero sí le escribí a Federico, ¿eh? Sí le escribí un pequeño poema a Federico que realmente es un enorme, y no solo un enorme genio, inigualable realmente, sino de una sensibilidad, de una dulzura, bueno, de una visión inigualable, que no considero será muy difícil que otra pluma semejante se yerga en ningún lugar del mundo, con la pasión de Federico, con el alma de Federico. Pero de igual manera, hay que decir que bueno, que se lo extraña, y que nos faltan autores así, porque realmente la poesía sería otra,
la poesía realmente sería otra. Así que nada, ¿qué puedo decir yo del gran Federico? ¿Eh? Quisiera ir Nada. a Fuente Vaquero, nada más, es lo único que quiero hacer. Por Yo lo menos ver algo. quería preguntarte un poquito porque, claro, hemos hablado de la guitarra española, hemos hablado de la musicalidad, hemos hablado de que tú has hecho versos, poemas musicalizados y demás. Yo me gustaría que me hablaras de ese canal de Spotify que tú tienes y cómo nace y que me comentes qué es, qué significa para ti. Bueno, el canal de Spotify, perdón, nace como justamente como eso que decía de ir explorando nuevas cuestiones, nuevas situaciones, ¿no? Por ejemplo, bueno, a ver, yo escribo desde que recuerdo, digamos, ¿no? No es que un día he tomado la decisión de escribir, valoro a aquel que lo hace, que en algún momento de su vida siente la necesidad de escribir y escribe. Y de hecho he acompañado en mis cursos y demás a mucha gente que en un momento de su vida siente la necesidad de escribir y claramente que es viable y claramente que es respetable. En mi caso no ha sido así. Yo realmente ha llegado un momento de mi vida que aunque luego de haber obtenido cualquier grado académico, lo que fuera, yo si tuviera que definirme realmente, Leonardo, si me pregunta alguien así, bueno, ¿y a qué te dedicas? ¿O qué eres? ¿O qué eres? No a qué te dedicas, porque a qué te dedicas es circunstancial, ¿no? Hoy nos podemos dedicar a una cosa, mañana a otra y quién sabe luego en el futuro a qué. Pero ¿qué eres? ¿Aquel qué eres? Bueno, ¿qué soy, no? Esto existencial, si se quiere. ¿Qué eres? Y lo primero que viene en mente es escritor. O sea, no te diría otra cosa que no fuese escritor, porque de hecho conservo un pequeño ahí fragmento de una cosa que escribí a los, no sé, 5 o 6 años por la letra toda trabajosa de niño, ¿no? Escribiendo ahí tipo una suerte de pequeño poema amoroso a aquella edad, ¿no? Que ni siquiera sabe uno qué significa, pero, o sea, yo siempre he escrito. Y entonces, nada, ¿qué te puedo decir en cuanto a eso? Que realmente, ¿no? Cuando yo si tengo que definirme, me defino como escritor, no porque lo sea, pero sí es lo que pretendo y es lo que siento. Me siento un escritor. Es, luego será quien me lea, aquel que me lea, el lector será quien juzgará si puedo llegar a alguna emoción suya o no. Y en la era digital en la que estamos, que todo es tan rápido, que todo es por impulsos, que todo es por imágenes, que tú combinas también en tu Instagram, como te decía antes, que Ángela también lo hace con esos blancos y negros, ¿no? Entre los que escribe. Yo te quería preguntar, ¿hay una nueva forma, una nueva tendencia de llegar al lector a través de la poesía gracias a la era digital? Bueno, lo ha democratizado. Eso como número uno ha democratizado, es decir, cualquiera puede escribir algo y hacerlo llegar a sus seguidores, a sus amigos, lo que fuera. Antes por ahí era mucho más difícil. Las que tenemos alguna edad sabemos, ¿no? Que antes, bueno, no había otra manera más que imprimir un libro, una revista o lo que fuera. Hoy esta herramienta nos permite llegar masivamente, incluso masivamente a personas geográficamente distantes. Ya la geografía ya no cuenta, ¿no? Es decir, esta globalidad en el buen sentido y en el sentido del arte es de enorme utilidad. Y como antes decía, el Spotify surgió a partir de esto, ¿no? De poder ir explorando nuevas herramientas digitales. Entonces, bueno, ¿por qué no? Hay gente que a lo mejor no tiene a lo mejor el tiempo o el momento de poder leer y puede escuchar un poema, a lo mejor un poema que resulte de su agrado, ¿no? Cuando se despierta, cuando va a sus quehaceres diarios.
Y entonces a lo mejor hay gente que me escribe, amo despertar y leerte, ¿no? Y eso le produce algo. Yo me siento enormemente agradecido, ¿no? Por esa coincidencia. Porque no es solo el acto de escribir, porque si bien el acto de escribir es un acto solitario y un acto egoísta, Leonardo, porque debe ser así, porque es un acto egoísta, porque el escritor, el poeta, no escribe pensando en qué va a pensar, o no debiera escribir pensando en qué va a decir el lector cuando me lea, ¿no? Sería ya un inicio errado. Y es un acto egoísta, absolutamente egoísta, ¿no? Y solitario, porque uno desarrolla su labor en la más absoluta soledad interna. Y que luego eso atraviese y se complete en el lector, que se produzca el encuentro con el lector, eso es impagable, eso es increíble, es un acto realmente mágico. Y estas herramientas ayudan, ¿no? Quizás alguien escuchando un poema, 2 minutos, 1 minuto y medio puede llegar a durar. Y bueno, a lo mejor eso ayuda a algo, ¿no? O promueve de algún modo lo que uno intenta decir. Y por ejemplo, ¿no? Tú combinas, porque claro, tú eres bilingüe en este aspecto, tú combinas el castellano con el italiano. ¿En tus poemas los entrelazas también de alguna manera? Porque eso tiene que ser fascinante. Leonardo, yo empiezo a dudar que no me has estado investigando con el FBI o no sé qué, pero sí, tus preguntas son muy buenas, Leonardo, y déjame que te felicite yo a ti, Gracias. porque un entrevistador de tu altura, un entrevistador que realmente se dedica a conocer a quien entrevista, que realmente hace las preguntas oportunas, no es lo común, ¿eh? No es lo común. Así que déjame que te felicite Pues porque yo te lo realmente agradezco. tus preguntas y tus repreguntas, porque no es solo preguntar, sino repreguntar, y eso es lo difícil, son increíblemente acertadas, y mantienen una cohesión y realmente aciertas con todo. Yo empiezo a dudar si tienes algún don de adivinación. Mira, estos son los dones de adivinación míos que escucho, ¿sabes? Y trato de escuchar a la gente que viene, Muy trato de bien. prestar el foco de atención a la respuesta y no a la Escucha siguiente activa. pregunta. Escucha Exacto, activa se llama, exacto. exacto. Bien, yo de hecho he escrito una poesía, siempre cuando escribo bilingüe, ¿sí? Escribo bilingüe. O sea, cuando subo a las redes sociales, lo subo generalmente en modo bilingüe, de modo a lo siguiente, que hay gente que me sigue que habla obviamente español y gente que me sigue que habla italiano. Entonces, o dejo uno fuera o dejo a otro, ¿no? Entonces la intención es no dejar afuera a ninguno lo cual me duplica, ¿no? La labor, porque no es solo escribir en un solo idioma y ya, sino que me duplica. Yo hago digamos, la versión en italiano, que ese es otro arte, ¿no? Aparte, o sea, ok, una vez que uno escribe y ya intentó dejar plasmado alguna idea, luego viene la tarea de traducirlo. Que en el caso de la poesía, porque si de hecho fuera narrativo, fuera alguna otra cuestión, más o menos, ¿no? Ensayística, lo que fuera, más o menos. Pero la poesía, que tiene tanto valor ahí subyacente, que no se dice, pero que se dice, pero que no se dice, entonces eso me toca llevarlo al italiano. Con lo cual eso es un segundo desafío. Una vez que logré más o menos algo que yo considero decente, luego viene el desafío de poder llevarla al italiano y mantener la calidad que yo aspiro al máximo, la musicalidad, la calidad, si tiene alguna rima interna, alguna sonancia al menos, lo que fuera, bueno, me toca hacerlo a mí. Así que en ese sentido sí,
escribo en español y escribo en italiano. Luego, además de eso, he hecho una poesía en específico que se puede leer en modo bilingüe. Es decir, me he dedicado a recopilar y armar las palabras que tenemos en común, tanto en español como en italiano, pero que mantienen la misma gramática y el mismo valor, porque no es lo mismo, ¿no? El valor bueno, o sea, he hecho eso y he logrado una que justamente habla de la patria. De hecho, su título es O Patria, en la cual lo puede leer absolutamente alguien italiano y lo puede leer alguien que habla español sin ninguna dificultad. Va a mantener el mismo valor, el mismo significado, y habla justamente, ¿no? Habla de mi patria en español y de mi patria en italiano. Entonces, consideré que era lo ideal, encontrarlas allí en la poesía. Y de hecho la ha grabado una declamadora italiana sin ninguna dificultad. Obviamente van a cambiar las pronunciaciones, pero la palabra es la misma y se escribe exactamente igual y el valor es exactamente igual. Así que cualquiera la puede leer sin hacer ningún tipo de modificación al texto. Así que, bueno, sí, eso ha sido una muy, muy bonita experiencia, bastante fatigosa igual, pero que no me arrepiento de haberla hecho, al contrario. Perfecto. Yo quería tratar lo que te comentaba al principio, ¿no? Hacer como una especie de tríptico, ¿no? Y tratar tus tres facetas para mí más importantes, que eran la de escritor, la de poeta, la de editor y la de profesor. Entonces, esta de profesor que te quiero hacer la pregunta para que tú me hables de cuál ha sido o cuáles han sido, ¿no? Tus experiencias más significativas, así que te vengan a la cabeza, así a vuela pluma de pronto, de los talleres de poesía y escritura creativa que tú has tenido. Bueno, he tenido muchas, con lo cual me siento muy, muy agradecido. Pero una bueno, de las que han sucedido ahora último, es que de ahí, por ejemplo, del curso que hemos hecho, por ejemplo, ha salido un cuento que fue seleccionado, que ahora está siendo ilustrado en España, de hecho, en Cataluña, no voy a decir de quién ni nada, por cuestiones de reserva de privacidad, ¿no? Pero fue seleccionado, está siendo ilustrado y va a salir editado, salió de allí. Después un libro que se va a editar también salió de allí, salió de los escritos que hacíamos en clase. Después en clases de italiano, por ejemplo, una escritora de Estados Unidos, por ejemplo, está escribiendo poesía en italiano. Se empezó a animar a escribir, o sea, aprendió el idioma, aprendió un cierto nivel de idioma, nivel A1, A2, y fuimos avanzando en el idioma y luego ya hoy se está animando a escribir en italiano. Bueno, realmente muchas experiencias bonitas de aprendizaje y que de allí han surgido, bueno, cuentos, obras, narrativas, poesía. Así que me siento muy, 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 muy sanamente orgulloso de eso. No por mí, sino por ello, ¿no? Por lo que han podido desarrollar y por lo que han, por lo que de alguna manera les he ayudado, ¿no? a obtener. Las has Así que eso acompañado es muy muy bien. bonito. Claro. Ojalá sí. Y claro, yo me pregunto, ¿no? Alguien como tú, ¿no? Que demuestra ser tan gran orador y que demuestra ser tan gran comunicador y a la vez un manejo del diccionario importante. Entonces yo me pregunto, ¿cómo se articula esa formación académica en contraste, o sea, como escritor, ¿no? O sea, después eres editor, profesor, poeta, es decir, eso tienes tú que exigirte mucho, ¿no? Y tienes que autoanalizar tus textos mucho, ¿no? Es decir, eso ¿cómo lo combinas tú a la hora de crear un texto?
Bueno, es difícil, realmente difícil, porque ahí conviven todas las facetas, ¿no? Ahí conviven todas las sangres, todas las facetas, todas todas las emociones, ¿no? A veces desde la evocación, desde el sentimiento, desde la pasión, desde, bueno, etcétera, ¿no? La técnica. Yo creo que si tuviera que categorizar de algún modo, ¿no? Si pudiéramos hacerlo así, si pudiera fragmentarme de algún modo y poder decir qué aporta cada uno, eh, yo creo que el fragmento músico o musical aporta justamente eso, la musicalidad del oído, ¿no? El oído que detecta cualquier disonancia, cualquier cosa fuera de ritmo, ¿no? Eso me ha ayudado mucho. Luego el docente, el profesor, bueno, obviamente está ahí siempre corrigiendo, ¿no? Siempre atento con ese, como decía Leonardo, ¿no? Ese ostinato rigore, el obstinado rigor, ¿no? Ahí hasta no dejarlo al menos lo más cercano a aquello que he querido expresar o que quiero expresar, ¿eh? Y que a veces va tomando nuevas formas, ¿eh? De hecho, a veces va tomando, comienza como algo y va adquiriendo nuevas formas, nueva vida, ¿no? E ir acompañando eso, ¿no? Luego vendrá lo de las nacionalidades y entonces ahí viene, bueno, ya todos sabemos lo dramáticos que somos la parte argentina, ¿no? Con el tango y la pasión y toda la cosa argentina. Y qué decir de la italiana, ¿no? Tierra de poetas, de música, y también en el sur de pasión, ¿no? En el sur, sobre todo en el sur, de la pasión siciliana, ¿no? De algún modo, donde ni más ni menos ha nacido el soneto, ¿eh? El soneto, Ujú. la décima, donde, bueno, entonces todo eso de algún modo se mixtura, ¿no? En algún lado, en algún pliegue de este maravilloso universo plano, se mixtura y sale lo que sale, ¿no? Entonces, eh, como escribí, por ejemplo, como escribí ahí, por ejemplo, bueno, no sé si recuerda que Sicilia está bañada no por un mar, sino por tres. Tenemos el Tirreno, tenemos el Jónico y tenemos el Mediterráneo, que baña la misma isla, ¿no? Entonces, siempre estoy hablando de, bueno, no siempre, pero digo comúnmente o recurrentemente estoy hablando de lo que serían mis tres mares, mis tres sangres, de hecho, ¿no? Esta mixtura argentina, española e italiana, y tres mares lloran mi tierra y tres sangres mis venas, un ocaso de palomas invoca la noche nueva, luz que duerme la bordona en caminito de pena, y pena que es canta y llora, que llora, canta y no sueña. Si canta aire de viva rosa, ay si llora, rosa morena. Sueña la arena, jura mi estrellas. Adiós, no se dice adiós, a veces sí, que no, que no. Qué bonito, qué poema más bonito, ¿eh? Y más fresco, más natural, que me recuerda a mí justamente a la generación del 27 y estas generaciones que tienen mucho que ver con la naturaleza y con todo el tema campestre, bucólico, ¿no? Exacto, bueno, ahí surge, eso a lo mejor ha respondido tu pregunta, cómo se mezcla así, se mezcla de ese modo. Entonces,
a veces comienzo a escribir y ni siquiera sé qué voy a escribir, pero me sale así, me sale con aire flamenco y a veces me sale con aire medieval y no sé qué, o me sale como me sale, ¿no? Pero es que es difícil de controlar, mi querido Leonardo. Sí, vamos a las 3 últimas preguntas, ¿vale? Muy bien, con todo gusto. Esta es que se me ha ocurrido y tenía que preguntarte porque sobre la marcha a mí, yo también soy de los que pongo en Instagram la fotografía cuando leo, cuando escribo, cuando tal, el cafelazo, el ordenador, el poema, la pluma, etcétera, ¿vale? ¿Qué tiene el café? Tú que eres de tierras italianas, ese café macchiato, esos pedazos de café con aroma que hay allí y demás. ¿Qué tiene el café que lo relacionamos con la escritura y la lectura? ¿Qué magia tendrá el café? ¿Eh? ¿Qué me hace recordar? No lo sé, Leonardo, pero nuevamente has acertado, nuevamente has acertado. Bueno, mis asiduos y ya fatigados lectores quizás de mí, saben que todos los días hay una pluma y un café ahí en una imagen, ¿eh? Como símbolo de inicio de día. Y generalmente es el momento donde escribo y comparto eso, esa taza de café italiano con la pluma, que ya la conocen hasta el cansancio, bueno, y saben o intuyen al menos que es el momento donde estoy quizás escribiendo, quizás escribiendo. ¿Qué magia tendrá el café, Leonardo? No lo Sí. sé, pero El sí sé que sabor, el aroma. es el momento donde uno se reencuentra con sus memorias, es un momento íntimo, ¿no? Un momento íntimo, un momento en el cual te invita a pensar y a lo mejor a reflexionar o a evocar. Porque la poesía, mi estimado Leonardo, no es otra cosa, aunque sea alegre, aunque sea de registro alegre, no es otro asunto que melancolía, no es otro asunto que evocación. Y me dirán, pero a ver, hay poesías alegres, hay poesías muy jocosas, ¿no? Pero tú observa que siempre, aunque sea alegre, evocan un momento que ya fue, un momento que no es. ¿Eh? O sea que siempre subyace la melancolía, siempre. Pues toda la razón y la emoción. Y yo tengo que decirte que a mí esa pregunta del café y de su sabor, su olor, su aroma, etcétera, ¿no? Que nos acompaña muchos por la mañana cuando empezamos nuestra jornada laboral, o escribimos, o leemos, o no, o lo que sea. A mí me ha surgido la pregunta gracias a uno de tus poemas que tú has dejado en tu Instagram, que yo he estado analizando, como tú Ah, dices, sí. meticulosamente, y que dice lo siguiente, porque me ha gustado mucho este especialmente. A ver, Y, no recuerdo, ¿eh? y cuando los versos se pusieron a llorar en la sangría de tu presencia, te coroné reina de mis rimas, con corona de tinta y de sangre mía. Maldita es a veces la poesía. Esto había que regalártelo a Muchas ti, la gracias. declamación, Muchas porque es gracias, tuyo, muchas gracias. y Qué después a tremendo, ¿no? nuestros Y qué bien lectores. lo haces, qué bien lo haces, Bueno, Leonardo. hago lo que puedo, No, qué pero es bien que lo esto haces. está muy Bueno, bien la verdad compuesto, que tiene no una lo estructura muy buena. recordaba, ¿eh? No lo recordaba porque, bueno, como ya habrás observado, casi que no hay muchos allí fijos, sino que generalmente subo las historias. Entonces la gente me pregunta, pero ¿por qué subes a las historias? ¿Por qué no están allí fijos? Así los podemos guardar y releer cuando se quiere, cuando nos apetece. Entonces les digo, pero bueno, finalmente, no sé, a lo mejor sea un sesgo
de lo efímero que es la poesía, ¿no? Quizás está ahí por 24 horas y considero que es suficiente y que luego tendrá la condena de desaparecer, ¿eh? Y a lo Y de mejor volar. reaparecer en algún momento, ¿eh? Estupendo, estupendo. No, 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 es una muy buena idea. Y para la penúltima pregunta, quiero que me hables de ese poemario que está por publicarse en octubre de 2025. Bueno, esperemos llegar a octubre. Hay otro editor, que en este caso no soy yo, que Ujú. me está apurando. En realidad, podría haber escrito hace ya mucho, ¿eh? Pero por lo mismo que te decía, por ese ostinato rigore, no lo sé, por este pudor, por esta cuestión, siempre lo he ido relegando, ¿no? Un poco. Entonces, bueno, dije, bueno, ok, este año lo hacemos. Mi editor, que va a ser editor, prologuista y demás, está pidiéndome el manuscrito más o menos desde que empezó el año, pero ya lo he avanzado, me he comprometido a avanzarlo, así que ya está pronto vamos a decir, a quedar más o menos como pretendo, más o menos. Así que bueno, yo calculo que sí, octubre, noviembre, más tardar, tendría que ya estar. Va a ser un libro. Yo, a ver, aquellos que me preguntan, si quiere, luego te hago llegar lo que sería la promoción, lo que sea, como para que se dé una idea. Aquellos que me preguntan cómo sería, yo les digo, mire, lo único que yo puedo decir por el momento es que va a ser un registro diferente al que habitualmente han leído de mí, ¿eh? Es otro registro, otra cosa. Obviamente sigo siendo el mismo, sigo siendo yo, solo que con otro registro que tiene que ver justamente con lo que estábamos hablando antes, con mi apellido, con los lobos, ¿eh? De hecho, uno de los eslóganes, bueno, la noche será de los lobos, ¿eh? Y entonces va a ir en ese registro, va a ir con eso donde por ahí voy jugando con el tiempo. Algo que me apasiona a mí es el tiempo, ¿eh? Ujú. El tiempo en sus diferentes dimensiones, ¿eh? ¿Y por qué? Como, bueno, no lo sé. Es decir, si tuviera que definirlo, la verdad que no lo sé, pero, pero es algo que siempre me ha apasionado, ¿sí? Y que siempre me ha apasionado desde lo científico incluso, y me apasiona desde la poesía, ¿no? El tiempo como, a ver, filosóficamente hablando, ¿no? ¿Qué implica el tiempo en nosotros? ¿Cuán efímero es el tiempo? ¿Cómo es la percepción del tiempo en nosotros, en nuestra memoria, en nuestra herencia? En esta fugacidad que me atrae, ¿no? Que nos atrae a lo mejor, que dialoga con lo eterno, que dialoga con el presente. Esto que ahora estamos hablando ya pasó, ya es pasado, ya se fue. Y Ujú. entonces esa percepción, esa respiración, entre el pienso y escribo, y me da una suerte de vértigo que me gusta explorar, que me gusta escribir. Y entonces, bueno, nada, eso va a tener que ver con eso que me gusta escribir también, con la percepción del tiempo. Y Muy bien. bueno, desde una manera con un registro un poco diverso al que me han venido leyendo, ¿no? Ojalá sea del agrado del lector. El lector es finalmente quien va a decir, bueno, ok, lo guardo bajo mi almohada para leer cuando me acuesto o lo uso para nivelar la mesa, ¿no? También podría ser. Y no pasa nada, ¿eh? No pasa nada.
No, no, pero suena muy interesante, suena muy interesante. Y ya para despedirnos, quería preguntarte, pues por favor, como este es un blog literario, sobre todo para gente nueva que escribe, o por lo menos esa fue mi idea cuando lo creé, ¿no? De que yo era pues un escritor que mi inspiración era publicar una novela, publicar algo más grande de los relatos que había publicado antes y demás, y que estos entresijos literarios no fueran a veces tan esquivos, ¿no? Llamémoslo así, o tan difíciles de interpretar, y que haya gente pues, que nos abra un poco el camino. Y gente como tú, que tiene afianzada ya una carrera y que tiene una experiencia importante, a mí me gustaría que tú les dejaras aquí, por favor, una reflexión sobre lo que sería para la gente que empieza, cómo debería afrontar la publicación, la escritura y demás, sus sueños. Bueno, una enorme responsabilidad. Lo único que podría mencionar es que lo haga sin miedo, que lo haga sin miedo, que el miedo inmoviliza, ¿sí? Yo por ahí leo nuevos escritores que quieren, ¿no? Que intentan, pero que pero no pueden porque están bloqueados, porque este bloqueo es justamente miedo, ¿no? Miedo al qué dirán, miedo a qué va a opinar la gente de mí, qué van a decir de lo que escribo. Y justamente es lo que antes hablábamos, Leonardo, que un escritor que comienza desde la base pensando en el lector, ya comienza en forma equivocada. Entonces, ¿cuál sería el mensaje? Justamente, pretencioso a lo mejor, un mensaje en el cual yo le diría, escriban sin miedo, escriban sin miedo, escriban lo que sientan. La técnica es muy importante, estudien, fórmense lo más que puedan, con cursos, con talleres, en forma autodidacta, como quieran, ¿sí? Pero no caigan en la falacia de que solo la emoción es lo importante, que solo la pasión es lo importante, porque la técnica viene en auxilio de eso, ¿sí? Cuando la pasión que generalmente cuando escribimos bajo el imperio de la emoción, vamos a escribir cosas que generalmente no tienen calidad literaria. Entonces, si nuestra intención es escribir y escribir con calidad literaria, estudien, fórmense, de la manera que sea, y sin miedo, escriban sin miedo, no tengan ese temor a la hoja en blanco, al contrario, que la hoja en blanco sea un lugar donde jugar, donde explorar, que sea un terreno donde el escritor se sienta libre de poder hacer lo que quiera. ¿Sí? A mí la hoja en blanco me produce un vértigo muy hermoso, ¿no? Una adrenalina muy hermosa. Yo ahí me siento libre, ¿no? Yo si veo una hoja en blanco, al contrario, siento que allí puedo crear los mundos que se me ocurran, ¿no? Bueno, eso es un juego, no se olviden de jugar, no se olviden de jugar, no se olviden de explorar. Cuando uno juega no tiene miedo, uno está jugando, ¿no? Pues la verdad es que es una de las cosas que me hubiera gustado a mí escuchar, porque he sentido mucho miedo al juicio, etcétera, etcétera. Y supongo que tú te habrás encontrado con muchos escritores y escritoras que le habrá pasado algo parecido, de que se Sí, confunda el autor con la persona. sí, bueno, lamentablemente se confunde, ¿eh? Lamentablemente a veces el autor y la persona tienen que aprender a convivir entre sí. Yo lo vivo, bueno, pero lo vivo sin ningún inconveniente, ¿eh? Yo sé quién soy en mi persona, aquellos que me rodean, mi círculo muy íntimo saben quién soy, pero bueno, después está el público masivo que obviamente no tiene ninguna obligación de saber cuál es mi cotidianeidad, pero sí aprecian al escritor y yo me siento honrado de eso. ¿Mm? Perfecto. Pues nada, yo ya me queda agradecerte y decirte que es un verdadero placer haber conversado contigo y que nos haya dejado de entrarnos en tu universo creativo y literario, y agradecerte pues que hayas compartido con nosotros tus palabras, tu Al sabiduría, contrario. la manera en la que tienes de ver el mundo, la manera en la que tienes de ver la literatura, y por recordarnos que la poesía no es solo un género literario, sino una forma de comprender y transformar el mundo.
Exacto, lo has dicho maravillosamente y al contrario, el agradecido soy yo, el agradecido eternamente soy yo por haberme regalado este espacio, por haberte interesado en mi obra, por haberla no solo interesado, sino estudiado, escrutado. Así que nada, no me queda otra, sabe a poco, pero bueno, gracias, mil gracias por esta entrevista, por este encuentro, por este café Sí. compartido y bueno, con tu gente, con tus seguidores y con quien sea que esté ahí mirando y quizás escuchándonos y animándose a escribir. Así que totalmente agradecido. Pues yo, antes de despedirnos, agradecer también a Ángela que nos haya dado la oportunidad de conocernos y Un decirte saludo, que Ángela. obviamente cuando salga ese nuevo poemario tuyo, si quieres pasar por aquí a presentarlo, aquí Por tienes favor, tu, será un tu honor. huequito y tu espacio, ¿vale? Será un honor, Leonardo. Te mando un fuerte abrazo que llega desde Italia hasta España. Y bueno, y ojalá nos podamos encontrar quizás en algún momento en persona y Exacto. disfrutar un café juntos. Ojalá. Un fuerte Venga, abrazo a un ti fuerte y a tus abrazo. seguidores y lectores. Un fuerte A abrazo. cuidarse. Venga, para Italia. Hasta luego.